En este taller, cómo citar en APA con Zotero, vamos a aprender a citar en nuestros documentos la información que consultemos en estilo APA y utilizando el gestor bibliográfico Zotero. El taller lo hemos organizado en dos partes. En la primera parte vamos a aprender a añadir a Zotero las referencias bibliográficas de aquellos documentos que más se utilizan en los trabajos académicos, que más se consultan a la hora de hacer trabajos académicos. Y en la segunda parte, me voy a quitar un momento porque estoy oyendo las notificaciones de entrada y me distraen. En la segunda parte del taller, lo que vamos a hacer es aprender a insertar las citas y las referencias de esos documentos en nuestros trabajos, en los trabajos que estemos redactando en nuestro procesador de texto, y las vamos a editar para que se ajusten perfectamente a lo establecido por la norma APA. Pero antes de empezar, la parte práctica, que todo el taller va a ser práctico, sí quería que supierais qué son las normas APA. Bueno, las normas APA surgen en 1929 en el campo de la psicología, aunque se han extendido ampliamente a otras áreas del conocimiento como las ciencias sociales, la educación, las ciencias experimentales o las ciencias aplicadas. Las normas APA fueron desarrolladas por la American Psychological Association como un conjunto de normas y de directrices que facilitan la redacción y la publicación de trabajos científicos, de trabajos académicos. E incluyen, como os decía, una serie de pautas, una serie de directrices que van desde los aspectos formales del documento, pues como espaciados, tipografía, márgenes, cuestiones de estilo, de gramática, mayúsculas, minúsculas, cursivas, diseño, formato de tablas y figuras. Y también comprenden, y esta es la parte más importante para nosotros, comprenden un conjunto de estándares éticos que los autores deben conocer y deben cumplir. Y en esos estándares éticos se incluye la citación apropiada del trabajo de los otros. Precisamente a eso vamos a dedicar nuestro taller, ¿no? A citar y a referenciar adecuadamente en nuestros trabajos los documentos de otros autores. Antes de empezar, siempre me gusta recomendaros una serie de enlaces. Estos enlaces, Cristina ahora los irá copiando y pegando en el chat para que dispongáis de ellos, y si no, yo luego os envío la presentación, no hay ningún problema. En primer lugar, os he puesto el enlace a la bibliografía de citas en estilo APA, la 7ª edición, que es la última edición de las normas APA, que se aprobó en el año 2020. Que hemos realizado en la Biblioteca Complutense. Este es un enlace que tenéis que guardar en vuestros favoritos porque lo vais a consultar sí o sí. Hemos recogido los aspectos más destacados de las normas APA y hemos explicado en esta guía cómo se citan los principales documentos que se suelen citar, se suelen referenciar en los trabajos académicos. Entonces, cuando tengáis una duda de qué elementos componen la referencia de un artículo, de un libro, de un capítulo de un libro o de una web o de un informe, acudir a esa bibliografía que vais a solventar la duda rápidamente. También podéis consultar si no están recogidos todos los documentos, porque las guías APA son súper completas y nos permiten citar infinidad, referenciar infinidad de tipos documentales. Si hay algún tipo documental que no esté incluido en nuestra bibliografía, por un lado, si veis que es muy habitual que la uséis y no la tenemos incluida, nos podéis escribir y la podemos incorporar, la podemos ir actualizando, esa bibliografía la podemos ir enriqueciendo. Pero podéis consultar esas pautas que están, las pautas de estilo, que están en la propia página oficial de la APA. También es el segundo enlace. También os he puesto una guía rápida, también oficial de la APA, en la que se explica cómo referenciar lo que la APA considera los 3 principales documentos que se citan en los trabajos académicos, que es el artículo de revista científica, el libro y el capítulo del libro. Y por último, os he enlazado a unos cuantos tutoriales y webinars de la página oficial de la APA. Y, por supuesto, información sobre el gestor Zotero. En esta sesión no vamos a explicar el funcionamiento del gestor. Esto ya se da más o menos por supuesto. Pero sí que os queremos recomendar algunos enlaces. Está claro, la página web de Zotero, desde la que vamos a poder descargar la aplicación de escritorio y los plugins, los conectores que nos permiten conectar nuestro Zotero
con el navegador para capturar referencias bibliográficas y luego conectar nuestro gestor, nuestro Zotero con el procesador de textos para insertar citas, referencias y darles formato. Después, 2 enlaces a una guía básica de Zotero que hemos hecho en la Biblioteca Complutense y un video tutorial de una sesión de formación de Zotero, también hecho en la Biblioteca Complutense, que os va a permitir familiarizaros con el funcionamiento del gestor. Y, por último, un conjunto de vídeos de un curso que hicimos en el campus virtual, Zotero, el gestor de software libre, y son vídeos cortitos de 3-4 minutos a modo de píldoras informativas que os van a permitir solventar dudas concretas. Son muy recomendables. Ahora sí, antes de empezar ya directamente, siempre decimos, si tenéis una duda, pregunta en tu, si tienes una duda, pregunta en tu biblioteca. Así que aquí tenéis nuestros correos, el correo de Cristina y mi correo. Si tenéis cualquier duda, nos escribís. Nos ponemos en contacto, la resolvemos y a empezar a funcionar, empezar a trabajar de verdad, contar con nosotras. Pues dicho esto, empezamos ya la parte práctica de la sesión. Voy a abrir mi gestor, Zotero. Lo veis, está muy limpito, lo he dejado vacío y he hecho una búsqueda. Voy a hacer una búsqueda de información sobre un tema que a mí me parece que es bastante importante. Además, yo tengo un sesgo, me vais a perdonar, yo he estado muchos años trabajando en la biblioteca de veterinaria y aquí hay mucha gente especialista en un tema que es la resistencia a los antibióticos, que la OMS ha declarado como una de las grandes amenazas de la salud pública mundial. Y precisamente hoy hemos tenido una conferencia de uno de los asesores en España de la OMS, que es Bruno González Zor, sobre este tema, así que mis orojuelas. Pues yo lo primero que voy a hacer para capturar información sobre este tema es crear en mi Zotero una carpeta y así ya directamente toda la información, todas las referencias bibliográficas que me vaya guardando se van a ir directamente a esa carpeta de resistencia antibiótica. Ahí la veis, la tengo seleccionada. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a guardar referencias de aquellos documentos que se citan más frecuentemente en los trabajos académicos. Ya os digo, no podemos, en esta clase, es una clase de 1 hora, no puedo guardar todo tipo de documentos ni citar todo tipo de documentos porque no acabaríamos, pero sí los fundamentales. ¿Y cuál es el documento estrella? El que se cita por excelencia, pues el paper, ¿no? Un artículo de una revista científica o académica. Pues vamos a buscar papers. ¿Cómo encontramos papers normalmente? ¿O cuáles son las formas más habituales de guardar las referencias bibliográficas de artículos en Zotero? Bueno, ahora mismo vamos a ver las 3 más usuales y vamos a empezar por la más típica, que es utilizar el conector de Zotero para el navegador para ir guardando las referencias bibliográficas de todos los artículos que encontremos cuando hacemos búsquedas en bases de datos, que yo creo que es el modo más habitual que todos tenemos de buscar información para nuestros trabajos, ya sea un TFG, un TFM, una tesis o un paper o un trabajo de clase. Yo he hecho la búsqueda en la Web of Science, que es una base de datos multidisciplinar que conocemos todos y que utilizamos todos los que estamos en la universidad. Y he hecho una búsqueda y he encontrado un artículo que se adecua justo a mis necesidades, que es este de Antibiotic Resistance Evolution. Pues lo voy a capturar. ¿Cómo lo capturo? Con el conector de Zotero. Pues mirad, voy a abrir el registro de la referencia de este documento, de esta referencia bibliográfica, y veis que aquí en la barra de herramientas de mi navegador, y estoy usando ahora mismo Chrome, me aparece este icono. Este es el icono de conector de Zotero, que previamente he instalado cuando me he instalado en mi ordenador, la aplicación de escritorio, más, como os decía, los 2 complementos que necesita Zotero para trabajar. Este icono va a ir cambiando de forma en función del tipo de información que encuentre en la página web que estamos visitando. Aquí es como una hojita, esto nos dice que él ha encontrado un artículo de revista. Pues es tan fácil bajarse toda esta referencia bibliográfica como hacer clic sobre el conector. Hacemos clic sobre el conector y veis que me está diciendo que está guardando a la carpeta que tengo seleccionada, resistencia antibiótica. No solamente está guardando la referencia bibliográfica, sino también el PDF, porque está en acceso abierto. Pues muy bien, vamos a Zotero y lo observamos. Aquí lo tenemos, ¿veis? Tenemos la referencia bibliográfica, aquí está. Y si desplegamos, tenemos el texto completo también.
que además ahora podemos trabajar con esos textos completos en este maravilloso visor de PDFs que tiene Zotero 6, con la última versión de Zotero con la que estamos trabajando. Bien, voy a cerrarlo, pero lo que quiero es ver la referencia bibliográfica, porque lo que tenemos que hacer cuando nos bajemos una referencia bibliográfica, cuando la guardemos, es revisar esto de aquí, esta columna, los metadatos. En función de los datos que hay aquí, se va a construir la referencia bibliográfica, la cita y la referencia bibliográfica en mi documento de Word. O sea, si aquí hay un error, mi referencia va a ser errónea. Entonces, tenemos que siempre que revisar los datos, ¿de acuerdo? ¿Y por dónde empezamos? Lo primero, siempre revisar el tipo de elemento. El tipo de elemento tiene que coincidir con el tipo de documento cuya referencia estamos guardando. Artículo de revista académica, perfecta. Siguiente, el título. Si lo vemos, nos parece que en principio está bien, pero tenemos que saber, como vamos a citar en estilo APA, tenemos que saber que en este estilo no todas las palabras de un título van en mayúscula. Es muy normal, sobre todo en los editores anglosajones, que pongan todas las palabras principales en mayúsculas. Los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los pronombres, los adverbios, en general son las palabras mayores de 4 letras. Pero APA nos dice que en los títulos de un artículo solo van en mayúscula la primera palabra del título, la primera palabra del subtítulo y los nombres propios. Luego, esto sería una pequeña incorrección en nuestras referencias si la redactamos todo en mayúscula. ¿Cómo lo podemos cambiar? Pues Zotero tiene un truco, y es que nos ponemos encima del título, damos botón derecho del ratón. Hay muchas cosas que en Zotero solucionamos con botón derecho del ratón. Botón derecho del ratón y seleccionamos capitalización de oración. Cuando hacemos capitalización de oración, solo va a aparecer ahora en mayúscula la primera palabra del título, ¿veis? Antibiotic, y el resto va en minúscula. Pero tenemos que darnos cuenta que aquí están las pseudomonas, y eso es el nombre científico de la bacteria, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, y el género, en este caso, va en mayúsculas siempre en el nombre científico. Entonces tengo que cambiar, o sea, aunque yo pase toda minúscula, tengo que observar por si hay algún nombre propio que me haya pasado de mayúscula a minúscula y luego lo tengo que arreglar. Ya está. Pero aquí en el título veo otro pequeño detalle que lo podemos arreglar. Y es que en APA y casi en el resto de los estilos de citación, los nombres científicos de los géneros y las especies van en cursiva. ¿Cómo puedo decirle a Zotero que me ponga este nombre científico en cursiva? Pues vamos a introducir una etiqueta de HTML para decirle que esas dos palabras van a ir en cursiva. Y es muy sencillo. O sea, yo a lo mejor, si habéis oído así HTML, os vais a decir, ostras, ¿qué me están contando? No, no, es muy fácil. Mirad, solo tenéis que aprenderos una etiqueta, abrimos y cerramos y ya está. Vamos a ponerla. Ponemos menor que i de italic, que me ponga lo que viene ahora, me lo ponga en itálica, mayor que, pseudomonas aeruginosa, y ahora cerramos una etiqueta de cierre para decir, bueno, hasta aquí que vaya la itálica. ¿Veis? Que es menor que, barra i, mayor que, y si yo pincho fuera, en cualquier otro campo o en cualquier otra columna, veis que Zotero va guardando todo, ¿eh? Zotero está muy bien porque no tenemos que ir guardando, guardar, porque muchas veces se nos olvida. Zotero automáticamente los cambios que vamos haciendo, él los va guardando sin que tengamos que intervenir. Y ya veis aquí, veis voy a hacer esto un poquito más pequeño para que se vea mejor. Veis que en el título del artículo ya hemos cambiado a cursiva el nombre científico. Fenomenal. O sea, ya empezamos bien. En un momentito hemos hablado del título. Tenemos que seguir revisando los autores. Está muy bien. La publicación. ¿Cuáles son los elementos? Si tenemos dudas de cuáles son los elementos que conforman la referencia de un artículo de revista, ¿qué hacemos? Nos vamos a nuestra biblioguía. Mirad, la tengo aquí abierta. La biblioguía de estilo APA, 7ª edición. ¿Veis? Que tengo aquí un epígrafe que pone referencias y artículos de revista. Artículo de revista, por ejemplo, Condoy, que es artículo de revista electrónica. Aquí me dice cuáles son los elementos que componen que son los que forman parte de una referencia. ¿Cuáles son los elementos imprescindibles de una referencia bibliográfica de un artículo? Pues
Ya sé los que tienen que ver, tienen que ir, ahora voy a Zotero a ver si los tengo todos. Pues bien, tengo título, los autores, tengo la publicación, volumen, número, páginas, la fecha y lo que me pide, lo siguiente que me pide es el DOI. Tengo el DOI. También tengo una URL. Si yo en APA tengo un DOI, no me tengo que preocupar de la URL. APA prioriza DOI sobre URL. Porque el DOI es un enlace, es el Digital Object Identifier, yo creo que todos ya lo conocéis, y es un identificador persistente para un documento en Internet. Entonces, siempre, o sea, siempre que es un enlace permanente, siempre nos va en Internet, ¿no? Siempre vamos a encontrar ese documento, nunca vamos a encontrar un enlace roto, no es como una URL que puede estar rota. Entonces, si tenemos un DOI, vamos a olvidarnos ya de URL. No hace falta, si está rellena, pues la dejamos así, pero no hace falta, no es imprescindible. Teniendo el DOI ya no nos hace falta este campo. Pero si no tuviéramos un DOI, porque no todos los documentos tienen DOI, y el documento es electrónico, sí que necesitamos la URL. Si os fijáis, aquí esta URL no es directamente la web del editor. Veis que pone www.webofscience.com. Esta es el enlace a la página web de la Web of Science, de la página de resultados de la Web of Science, de la que yo me he bajado la referencia. Y APA me dice que no, que yo ponga la URL donde puedo encontrar el documento. ¿Cómo lo puedo encontrar? Pues Zotero también me ofrece una posibilidad. Si pinchamos en esta flecha verde y digo ver en línea, me va a buscar dónde está alojado ese artículo en la web del editor. Aquí lo tenemos. Solamente tengo que copiar y pegar. Y después tenemos accedido, la fecha de recuperación de ese documento electrónico, la fecha en la que yo he accedido a ese documento a través de esa URL. Bueno, en APA ya no es necesario poner las fechas de recuperación, consultado tal, recuperado tal. No, ya no es necesario en la mayoría de las ocasiones. Solo es necesario cuando las páginas web que estemos consultando no son estables, o sea, no están archivadas, sino que están cambiando constantemente. En ese caso sí que tenemos que poner la fecha de acceso, porque ese contenido de esa página era ese en el momento en que accedimos. A lo mejor a los 3 días ya cambió. Entonces sí que tenemos que poner la fecha de recuperación. Si no, ya no nos hace falta más. Pues veis que en un momento hemos dejado una referencia estupenda. ¿Qué más cositas? Esta es la forma, yo creo que si todos es más o menos os manejáis con Zotero, la forma más habitual de recuperar información. La siguiente, ¿cuál sería? Pues incorporar a Zotero PDFs que tenemos alojados en nuestro ordenador, porque seguro que tenéis cantidades ingentes de documentos PDF que ya tenéis descargados y consultados. Entonces, ¿cómo podemos almacenar o guardar referencias bibliográficas a partir de PDFs? Pues también es muy sencillo, como todo en Zotero. Yo voy a abrir aquí. Perdonadme que lo tenía, que se me ha cerrado en la carpeta, pero bueno, no hay problema. Aquí tengo mis ejemplos. Veis que tengo aquí unos PDFs, los voy a seleccionar. Y los arrastro a la columna central de Zotero. Cuando los estoy arrastrando, Zotero lo que hace es que extrae los metadatos de los PDF y me construye las referencias bibliográficas. ¿Veis? Que ha construido las referencias bibliográficas de los dos. Cierro. Tengo un artículo de ALOS que está aquí. Los voy a ordenar por creador, por orden alfabético de autor. Tengo esta referencia de ALOS y esta referencia de Hernando. Pues muy bien. ¿Qué tendría que hacer? Como hemos hecho antes, tendría que repasar todos los metadatos para ver si son correctos. Vamos a hacer para que veáis que se hace muy rápido. Pues nada, empezamos. Este artículo de ALOS, artículo de revista académica en tipo de elemento, perfecto. Título, resistencia bacteriana a los antibióticos, 2 puntos, una crisis global. Aquí hay un pequeño fallo. Hemos dicho que según la SAPA van en mayúscula los títulos de artículos, la primera palabra del título, la primera palabra del subtítulo. ¿Cómo saber qué es la primera palabra del subtítulo? Porque va después de 2 puntos. Pues ya está, mayúscula. Hecho. Autor, publicación, volumen, número, páginas, fecha, doy. Ya está, no necesitamos más. Ya hemos revisado los campos básicos que necesitamos para citar. Las nuevas APA, el APA 7, ha simplificado mucho la citación. Me parece que se cita muy cómodo y muy bien. Pero yo voy a aprovechar ahora
para que conozcamos una nueva funcionalidad de Zotero que nos va a venir muy bien cuando queramos hacer citas directas o citas textuales. Ya sabéis, cuando citamos en APA y en el resto de los estilos podemos hacer citas indirectas, que es cuando parafraseamos las ideas de un autor con nuestras propias palabras, o citas directas o textuales, es cuando yo repito literalmente las palabras de un autor. Y en APA, esas referencias, esas citas directas también pueden ser de dos tipos. Si son de menos de 40 palabras, van entrecomilladas, y si son de más de 40 palabras, pues 40 o más palabras, los ponemos en un bloque aparte con sangría. Vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que nos proporciona el nuevo editor, el visor de PDFs de Zotero? La posibilidad de marcar el texto que luego yo voy a introducir como una cita directa. Tengo aquí, ¿veis? Voy a abrir el PDF en el visor, este de ALOS. Si yo quiero, voy a utilizar, ¿veis que tengo aquí? Yo he hecho una, ¿veis? Yo he hecho previamente, he subrayado la definición que ALOS hace de lo que es la resistencia antibiótica y yo lo quiero citar textualmente en mi documento. Entonces, ¿qué puedo hacer con Zotero? Pues mirad, es muy fácil. ¿Veis? Tengo hecha esta anotación en la página 693. Me voy, abro el blog de notas de Zotero, aquí. Y digo, quiero hacer una nota de elemento, de este elemento, a partir de esta anotación que tengo hecha. Ya está. Aquí está. Borro esta parte de arriba, que no me aporta nada, para mi cita textual, mi cita directa. Y veis que ya lo tengo como es de menos, ya tengo las comillas y todo puestas. Y luego, ¿cómo sería la cita en el formato APA para mi documento? En formato APA, cuando hacemos una cita directa de menos de 40 palabras, pues la tengo aquí. Bueno, en menos de 40 porque va entre comillas. Tengo el autor, el año y la página de donde yo he extraído ese texto. O sea, es que luego veis que lo vamos a insertar así tal cual en nuestro documento de Word y vais a ver qué bien. Voy a revisar el otro documento que hemos incorporado, el de Hernando Amado, pues hacemos lo mismo, venga. No, que este es el que hemos arreglado antes, perdonadme, el de Rodríguez Baño. Pues venga, artículo de revista, bien, aquí el título está fenomenal, hasta con la mayúscula, los autores, el Journal of Global, vale, muy bien. El número, no tiene número. Bueno, es que a lo mejor es que directamente no tiene número, porque no todos los artículos tienen volumen y número, volumen y fascículo. Algunos tienen volumen y no tienen fascículo. ¿Qué puedo hacer para comprobarlo? Y si quiero ser súper detallista, pues puedo abrir en mi visor de PDFs y buscar. No, es que fíjate, es que tiene volumen, tiene volumen, pero no tiene número, no tiene fascículo. Pues si no existe esa información, no me la invento, no la pongo. Seguimos. Las páginas, la fecha y el DOI. Ya está hecho. Ya lo que voy a hacer con este artículo de Rodríguez Baño es que voy a hacer la otra cita directa, ¿verdad? De más de 40 o de más palabras, para luego también insertarlo en nuestro Word, para que veáis cómo queda. Pues voy a abrir el archivo en el visor de PDFs de Zotero. Yo también he hecho aquí, ¿veis? Que he hecho aquí una anotación. Y voy a hacer lo mismo que hice antes. ¿Os acordáis? Era en el bloc de notas, quiero añadir una nota de elemento y añadir una nota de elemento a partir de las anotaciones. Ya está. Fijaos qué bien. A mí es que esto me maravilla, me parece. Y aquí lo tengo. Tengo esta cita, esta va a ser el texto que voy a insertar como una cita directa, autor, porque son varios autores, el primero y tal, el año y la página. Ya tenemos nuestra segunda cita directa elaborada. ¿Veis? Y aquí está, si nos vamos a lo que es la interfaz, a la interfaz de Zotero, tenemos la referencia bibliográfica con sus metadatos, abajo la cita directa, la nota que hemos hecho y abajo el PDF. O sea, es que tenemos toda la información súper bien organizada. Y ahora vamos a ver la tercera manera de incorporar referencias de artículos a Zotero, que es a través de un identificador común DOI, porque seguro que ya tenéis también artículos que los tenéis ya impresos en PDF, entonces podéis buscarlos en una base de datos o buscarlos de otra manera, pero bueno, si ya lo tenéis en papel y todos esos artículos siguen un DOI,
Pues es tan sencillo como utilizar esta herramienta, la varita mágica, y introducir aquí, ¿veis? Podéis introducir un ISBN, un DOI u otros identificadores. Yo tengo aquí un identificador que he copiado de un artículo. Control C, Control V, y mirad qué bien me lo va a encontrar Zotero. Antimicrobial Resistance, aquí voy a ver los datos igual. Compruebo siempre, artículo de revista académica, el título, los autores, la publicación, volumen, número. ¡Ah, me faltan las páginas! A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no están aquí las páginas? Pues voy a abrir el PDF. Mirad. ¿Veis? Aquí no encuentro, no veo. Bueno, sí que vengo uno de cuatro. Pero si veis aquí abajo, tenemos Microbiology Open 2019-8E945. A ver, ahora mismo este E945 es el elocator, es el identificador del artículo. Como ya cada vez son más las revistas que se publican exclusivamente en formato electrónico, ya muchas de ellas, los artículos no se identifican como en las ediciones impresas por página inicial, página final, sino que se identifican por un número de artículos, es lo que se llama el elocator. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, sencillito, es E945, lo copiamos, control C, y nos vamos aquí a nuestros metadatos y lo pegamos. En la mayoría de los estilos, con poner el elocator así tal cual es más que suficiente. Para ser súper puristas, APA nos dice que tenemos que introducir antes artículo E945. Ponemos artículo porque estamos escribiendo nuestro documento. Si yo estoy escribiendo mi TFG en español, todas las interpolaciones las tengo que poner en español, en el idioma en el que yo estoy escribiendo el documento. Como yo estoy escribiendo en español, pues escribo esa interpolación, que es algo que yo añado a la cita, pero que no está presente en la fuente de información, pues en el mismo idioma. Si estuviéramos escribiendo en inglés, pues article, y ya está. Tenemos la fecha y tenemos el DOI. Perfecto, ya está todo completo. Estas son las formas más sencillas. Si ya necesitáis, no habéis encontrado un artículo por ninguno de los sitios, ni en una base de datos, que ya es difícil, ni tenéis el PDF, ni un DOI, ni nada, y lo tenéis que hacer a mano, introducir de forma manual, lo único que tenéis que hacer es hacer clic en este botoncito verde para introducir una nueva referencia y seleccionáis un nuevo artículo de revista académica y vais introduciendo todos los datos a mano. Pero yo siempre digo que cuanto más tecleo a mano, tengo más posibilidades de equivocarme. Así que prefiero hacerlo todo, contarlo todo de forma automática. Estas son la forma de introducir y de depurar, ¿no? y de revisar que estén muy bien los metadatos en las referencias de los artículos. Ahora vamos a ver el siguiente elemento, el siguiente tipo de documento que más se referencia, que es el libro. Bien, ¿cómo incorporamos a Zotero la referencia bibliográfica de un libro? Pues mirad, la mayoría de los libros tienen, y sobre todo los libros científicos, tienen un ISBN, que es este identificador, y es International Standard Book Number. Es un número con 13 dígitos que suele que empieza por 978 y que se suele colocar en lo que nosotros llamamos el verso de la portada. La portada es la página del libro donde vienen los autores, el título, la editorial, y luego nosotros los bibliotecarios le pegamos el codiguito de barras y a la vuelta viene el ISBN. Entonces, vamos a utilizar esta herramienta que acabamos de descubrir, ¿no? Yo le llamo la varita mágica y voy a introducir el ISBN de un libro. También lo tengo aquí. Lo copio, lo pego. Y la mayoría de los libros científicos en inglés los podéis recuperar así perfectamente. Veis que incluso, mira, veis que ya Zotero me ha capturado la información y con una nota que, mira, en la nota incluso tenemos, pues parece que es el sumario, ¿no? Me ha capturado la información y veis que el icono de Zotero ha cambiado. ¿Por qué? Porque se ha puesto en un librito. ¿Por qué? Porque ha detectado que el tipo de elemento es el libro. ¿Qué tengo que hacer? Pues revisar, porque este libro se supone que yo lo estoy consultando, ¿no? Lo tengo en papel, lo he consultado físicamente y qué forma más sencilla de introducir los datos de su referencia. Importante, revisar. Tipo de elemento, libro, perfecto. El título, Bacterial Resistance, fenomenal también porque está todo en minúsculas. Ahora, tenemos que ver
las funciones de los autores. Normalmente los libros científicos son escritos por un gran número de autores. Cada capítulo lo suele escribir uno o varios autores y luego hay otros profesionales, otros científicos que se dedican a coordinar todo ese proceso de edición de ese libro, que suelen ser los editores, los coordinadores o directores. Entonces, cada uno tiene una función diferente y a cada uno le tenemos que dar su función como autor. ¿Veis? En este caso, Wax es el editor. Veis que tenemos distintos tipos de función para cuál ha sido, cómo ha intervenido ese autor en el libro. Es el autor de los contenidos, es el editor, ha coordinado el proceso editorial, pues en este caso es editor. Lo más interesante, mirad, yo tengo aquí un PDF del libro para que lo veáis. Si os fijáis, realmente no solamente hay un editor, sino que hay 4 editores. Como este libro yo lo tengo en papel, pues lo puedo ver perfectamente. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Añadir a los otros 3 editores, porque están ahí, están en la cubierta y están en la portada del libro, los voy a añadir. Voy a añadir solo a uno para que veáis cómo se hace, para no perder tiempo. Voy a añadir a King Luis. Pues vamos a Zotero y decimos que no solo existe este editor, sino que existe 3 más. Vamos a añadir al primero. Hacemos un clic en este más que hay al lado. Se me abre el campo también editor. Sí, sí, sí. Pero veis que aquí me aparece un solo campo para introducir el nombre del autor y es un autor personal que tiene apellido y nombre. Entonces, este único campo único, se suele utilizar cuando los autores son lo que se llaman autores grupales, autores corporativos. Por ejemplo, un organismo, una institución, una asociación, Universidad Complutense de Madrid, eso es un autor grupal. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues eso es otro, o la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Eso va en un campo único, pero un autor personal tenemos que introducir su nombre con estos 2 campos, cambiar a 2 campos, el del apellido y el del nombre. Cambiamos y aquí metemos el apellido, que era Luis, y aquí el nombre, que es Kim. Y así meteríamos a los 4 editores, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer, como os decía, para no perder título. ¿Qué nos pide el APA? Bueno, el APA nos dice que cuando hay información adicional sobre un libro, como el número de edición o el volumen, tiene que aparecer. Cuando en la fuente aparece, tiene que aparecer la referencia. Y hemos visto aquí que esto es la segunda edición, o sea, que aparece claramente en la fuente. Y Zotero me lo ha capturado muy bien. Que tengo que poner un puntito después de la abreviatura de edición. Después, nos han cogido el lugar, ya no es necesario, o sea, ya en la APA séptima edición no se pone el lugar de edición, lo podemos dejar si queremos, pero si no lo recuperan no hay problema. Sí que es necesario poner la editorial, tal cual venga, si pone CRC Press, pues CRC Press, y la fecha. Con esto ya tenemos también la referencia bibliográfica del libro. Perfecto. ¿Qué sucede? Sí, cuando yo introduzco un ISBN no me recupera la referencia de un libro. Pues vamos a la herramienta en la web con la que podemos recuperar también libros. ¿Cuál es esa herramienta? Un catálogo de biblioteca, el catálogo de la Biblioteca Complutense, Cisne. ¿Qué hacemos? Buscamos en Cisne por el título del libro. Ve aquí, que lo tengo preparado. Bacterial Resistance, vale. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Voy a entrar, este es el registro, este es el libro del 2018, la segunda edición, y veis que Zotero me lo ha detectado perfectamente, ha cambiado el icono. ¿Veis que tenemos un librito? Pues ya está, hacemos clic en el conector y nos guardamos la referencia bibliográfica en nuestro gestor. Vamos a ver, ¿veis? Aquí lo tengo. Aquí a veces tenemos que, cuando descargamos este tipo de documentos, un catálogo, vamos a tener que retocar un poquito, pero tampoco es mucho. A ver, hemos dicho, no es el autor, Wax no es el autor, Wax es el editor, que lo hemos visto. Pues lo cambiamos a editor. Me lo ha puesto doble, no pasa nada, lo quito. Ya está. Le doy un menos y lo quito. Segunda edición, también perfecto, le añado el punto, TRC Press 2008. ¿Veis qué fácil? Ya lo tenemos. Igual que os he dicho con un artículo de revista, si no lo encontramos ni con la varita mágica, ni buscándolo con Zotero Connector, pues así de fácil. Hacemos un nuevo elemento y seleccionamos un libro e introducimos a mano la referencia bibliográfica. No tiene más historia. Perdona, que lo voy a mover a la papelera. Ok, muy bien.
¿Cuál es la siguiente? Siguiente documento, el capítulo del libro. Las APA nos dice, si estamos citando un libro como este, que veis que tiene un montón de capítulos y cada capítulo está escrito por un autor diferente, si yo solo estoy citando, solo he consultado un capítulo, no cito el libro completo. Yo lo que cito es ese capítulo en concreto. Entonces, yo quiero citar un capítulo que se llama, lo tengo aquí los datos, que se llama Antibiotic Permeability. Muy bien. ¿Cómo lo tengo que citar? Pues igual que en si cito un artículo de revista, no cito toda la revista, sino que cito el artículo, los autores del artículo, el artículo que se ha publicado en una revista, pues aquí lo que citaré es los autores del capítulo, el capítulo que se ha publicado en un libro, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo puedo hacer en Zotero? Porque cuando encontrar capítulos del libro en la web, pues en una base de datos es más complicado que encontrar un artículo de revista. Podemos intentar buscarlo y capturarlo con Zotero Connector. Si no lo conseguimos, pues tendríamos que meter los datos a mano. Pero hemos visto lo fácil que es meter los datos del libro, ¿no? Primero, meteríamos los datos del libro, por ejemplo, con la varita mágica, con el ISBN. Vamos a aprovechar este registro que tengo aquí ya creado. Y con el ISBN me ha creado todos estos datos. ¿Y ahora qué hago? Solamente tendría que meter a mano los datos del capítulo, que ya y tengo todos estos introducidos de forma automática. ¿Cómo lo hago? Pues mirad, voy a cambiar el tipo de elemento. En vez de libro, lo voy a cambiar a capítulo del libro. Y en Zotero, el capítulo del libro se llama sección de un libro. Cambian, al cambiar el tipo de elemento, cambian los campos que se citan, ¿ok? Y ahora, ¿qué campos tengo que introducir para un capítulo? El título del capítulo. Lo tengo aquí, Antibiotic Permeability, copiamos y pegamos. Ahora, tengo que introducir al autor del capítulo. Pues ya sabemos que los autores se van introduciendo diferentes autores haciendo clic en el más. Venga, nuevo autor, dos campos, muy bien. El autor de este capítulo es Henry Taber. Pues venga. Taber. Henry. Y aquí es importante que lo pongamos como autor, es el autor del capítulo. Luego, el título del libro, que ya lo teníamos, el editor o editores del libro también tienen que aparecer y ya que tenemos que introducir el resto de información del libro, la edición, la editorial, la fecha y muy importante, las páginas que ocupa ese capítulo en el libro. Ese capítulo en el libro ocupa las páginas 169 a 182. Bien, aquí está. Pues tenemos hecha, fijaos que ha cambiado también el icono de Zotero, ya está, ha detectado que este elemento es un capítulo de un libro, ¿veis? Que ha cambiado el iconito y tenemos hecho perfectamente un capítulo de un libro. Es bastante habitual que cuando citamos, no solo citemos un capítulo de un libro, de estos libros editados y escritos por varios autores, sino que citemos varios capítulos del mismo libro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues como siempre digo, cuanto menos tengamos que trabajar y que teclear, mejor. Bueno, no es que no nos guste trabajar, es que queremos trabajar de una forma eficiente, ¿no? Pues entonces lo que podemos hacer es duplicar este registro, esta referencia que acabo de crear, porque tiene todos los datos ya bien hechos del libro, lo duplicamos y cambiamos solamente el título del capítulo, el autor del capítulo y las páginas. ¿Cómo hacemos eso? Botón derecho del ratón y duplicar elemento. Bien, este elemento duplicado pondría el título, pues imaginad, Antibiotic Resistant, por ejemplo. Y el autor va a ser, pues, me da igual, pues Luis y Luis. Ya está. Y las páginas, pues vamos a ponerles unos a Wentuntun de 150 a 168. ¿Veis? En un momento ya tengo otro capítulo creado, la referencia creada de otro capítulo. Rapidito. Yo creo que esas son, como nos dice la APA, son los 3 documentos que más se utilizan. No queda mucho tiempo, pero quiero que capturemos 3 o 4 elementos más, porque luego es verdad que la citación va un poquito más rápida. Vamos a capturar una página web, que se suele citar mucho, un informe, si queréis, y
por ejemplo, venga, 4, un informe, legislación, yo voy a ir un poquito más rápido ahora, legislación y una tesis que me da igual que sea una tesis, un TFG, un TFM, porque eso también se suele citar mucho. Pues venga, vamos con una página web. Hemos encontrado información muy interesante en el CDC. Es el Center for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos. Esto es una página que se puede citar. Es una página fiable, es de un autor, de un organismo, o sea, no estamos citando cualquier cosa en Internet, sino ya hemos evaluado la calidad de la fuente y lo quiero citar. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues ya está, sabemos el conector de Zotero, ¿verdad? Voy a refrescar para que estén bien los metadatos y que Zotero los capture. ¿Veis que he cambiado el icono? Capturamos y vamos a ver cómo nos... Mira, voy a aprovechar y a copiar aquí. Como sé que tengo que corregir cosas, pues aceleramos. Voy a Zotero. ¿Cómo me ha capturado Zotero esta información? Bien, por lo menos primera parte. Ha detectado perfectamente que es una página web, vale. Pero ya el título me lo ha puesto raro. Las páginas web las tenemos que revisar siempre sí o sí, ¿eh? O sea, esto, pero muy, muy sí o sí. Entonces, what's the big deal about... No es así como se llama realmente esa página web. Lo tenemos aquí, ¿verdad? Pues vamos a cambiarla. Esto es. Y además, ¿os acordáis lo de las mayúsculas y las minúsculas, no? Pues capitalización de la acción. Después, sí, me lo ponen en 2 campos. Y no es un autor personal, es un autor grupal. Pues lo cambiamos a un solo campo. Bien. Otra cosa importante en los autores de las webs, como en este caso es un organismo. APA nos dice que los autores grupales se ponen con su nombre de forma extensa, no en abreviado. Entonces, tenemos que cambiar el CDC por cómo se llama realmente ese centro, que es Center for Disease. Pues lo copiamos y lo ponemos aquí el autor perfectamente. Vale. Título de la página web. A ver, el título de la página web, esto realmente, es que esto da, o sea, estas traducciones así de las interfaces dan lugar a confusión. Esta es la página del sitio, ¿vale? Entonces, cuando el autor es el mismo que el sitio, o sea, si el autor es la Organización Mundial de la Salud y la información está alojada en el sitio de la Organización Mundial de la Salud, el título de la página web se elimina. O sea, el título del sitio se elimina. Esto lo dejamos vacío porque Zotero, el APA lo que no quiere es que haya información redundante, duplicada. Si ya tenemos ahí al Centers como autor, no lo tengo que poner también como es donde está alojada esa información, ¿vale? Lo quito. La fecha, bien, esto también es importante que sepamos. Las fechas, en el caso de las páginas web, deben estar lo más actualizadas posibles y ser lo más precisas posibles. Aquí me ha capturado esta fecha. Las fechas siempre hay que revisarlas en las páginas web, entonces, porque puede ser que capturen información un poquito errónea. Nos vamos a ir a la página web. Lo bueno que tienen estos organismos gubernamentales norteamericanos es que las páginas web están muy bien construidas y tienen todos los datos. Entonces, voy a buscar cuál es la fecha de este contenido y veis que sí, viene aquí abajo, ¿ves? El 15 de noviembre de 2022, o sea, lo ha capturado perfecto. Una cosa, cuando no encontremos fecha por ningún lado, no pongáis la fecha que suele venir luego en los copyright y tal, porque eso no quiere decir que la fecha del contenido no coincide. La fecha del contenido no tiene por qué coincidir con la fecha del copyright. Si no encontramos fecha por ningún sitio, pues en Zotero lo dejamos sin fecha, lo dejamos vacío, que ya aparecerá s.f. luego en la referencia, pero no nos inventamos la fecha. Y tenemos la URL. Esto es todo lo que necesitamos para citar una web. No necesitamos nada más. Vamos a pasar ahora al informe, porque es que es muy habitual que tengamos informes de organismos científicos, informes de ministerios, de organismos oficiales. Bueno, esto es muy... encontramos mucha de esta información en PDFs, en la web, encontramos un montón. Y esto nos suele dar bastantes quebraderos de cabeza porque muchas veces no sabemos cómo citarlo. Yo, de hecho, tengo aquí un informe. A ver, que lo tenía aquí detrás. Es este informe de resistencia antimicrobiana. Yo he encontrado el PDF en la web, es un informe de una agencia europea y lo voy a arrastrar a la columna central de Zotero a ver si tengo suerte y me extrae los metadatos, ¿no? Como hemos hecho con los artículos. Pues venga, voy. Pues no he tenido suerte porque no he encontrado los metadatos de este archivo y no me los ha podido extraer. Entonces, si yo tengo esto así tal cual, si no tengo una referencia bibliográfica, esto Zotero no lo puede citar. Zotero necesita los metadatos, es decir,
los datos que describen el documento. Y esto simplemente es el nombre de un PDF. O sea, esto no lo puedo citar de esta manera, vamos, bajo ningún concepto. ¿Qué tengo que hacer? Construir la referencia bibliográfica. ¿Cómo lo hago? Pues mirad, estoy seleccionado este archivo, botón derecho del ratón, crear elemento contenedor. Esto quiere decir que vamos a crear la referencia bibliográfica, ¿veis? De la que va a colgar este documento, que va a contener los datos que describen este documento. Lo primero, vamos a abrir el documento, ya tengo el visor, pues voy a ir viendo aquí qué información es la que hay que tengo que rellenar. Abro. Pues es un informe de vigilancia del European Center for Disease Prevention and Control, ECDC, se llama así, pues mira, muy bien, pues ya sé. Y fijaros la suerte que tengo, además, que tengo aquí la Suggested Citation. Tengo aquí todos los datos, o sea, al autor, el título, la fecha, el editor, tengo todo. Pues copio y pego desde aquí. Venga, vamos a empezar. Vamos a copiar al autor. Control-C, puedo copiar los datos, los metadatos de esta referencia, me puedo ir a la carpeta, a la columna, lo que es la interfaz clásica de Zotero con la columna central y en este lateral, o si estoy trabajando directamente en el visor de PDFs, al lado del icono del bloc de notas está el icono con la información de la referencia bibliográfica y lo puedo ir copiando y pegando aquí directamente, que es más rápido. Entonces, lo primero, elegir tipo de documento. ¿Os acordáis que es un informe? Lo pone aquí claramente. A ver, report, pues es un informe. Venga, pues vamos a buscar informe. Zotero tiene un montón de tipos documentales, ¿eh? Informe. El título, esto no, no lo hemos copiado el título del nombre del autor. ¿El autor quién es? Nombre completo sí, porque es un organismo, es un autor grupal. Pegamos. El título está aquí abajo, si es que me lo han dado hecho. Aquí lo tengo. El título. Vale, perfecto. Está todo fenomenal. No encontré alguna cosa rara, voy a decir, parece como estamos en clase, como que alguien levante la mano, ¿no? ¿Veis? Epidemiological no es un nombre propio, el report tampoco, lo tenemos que poner en minúscula. Después, si tuviera un número de informe, lo tendríamos que poner aquí. Es como si fuera un volumen de un libro. Lo tendríamos que poner aquí, tal cual venga, que ya Zotero sabe cómo ponerlo luego en formato APA. Institución. Es lo siguiente que tenemos que poner. La institución es como el editor. ¿Quién ha editado este informe? Pues lo tenemos aquí. ECDC, que es el mismo European Center for Disease Prevention and Control. Si coincide el autor con el editor, ya sabemos que APA no quiere información redundante, así que nos olvidamos. No ponemos nada. ¿Qué nos falta? Ya sabemos también, aquí está en Estocolmo, pero ya sabemos también que APA nos dice que no nos hace falta poner el lugar. Nos faltaría la fecha. Pues la fecha que es de 2022. Ahora, si este documento lo hemos encontrado solo en la web, pues tenemos que buscar dónde estaba para poner la URL. Es tan sencilla como pues, copiar y pegar en internet y buscarlo. Y luego ya copiamos la URL. Aquí lo tengo. Pues copio la dirección de enlace y la pongo aquí en URL. Y ya tengo toda la información toda la información, todos los metadatos que necesito para citar correctamente un informe. No necesito más. Y ahora vamos a ir yo creo que vamos a hacer primero la tesis, porque es igual una tesis vamos a hacer una tesis que hemos encontrado en un repositorio, como FISNE, FISNE no, como LPRINCE, el repositorio complutense. Y luego la legislación, que quizás es lo más complicado, y ya pasamos a citar. Vamos a hacer lo de la tesis porque también se cita mucho, y no solo tesis, sino tesis, TFGs, TFMs, que los podemos encontrar en cualquier repositorio, ¿verdad? Podemos hacer una prueba con una tesis que tengo aquí yo, que se llama Emergencia y Diseminación de Mecanismos de Resistencia a Antibióticos, que esta tesis, ¿veis? Aquí la tengo, que podemos acceder a ella en línea NPrints en nuestro repositorio. ¿Veis? Pues bueno, me quiero guardar la información de esta tesis. Veis también que Zotero ha cambiado, el conector de Zotero ha cambiado el icono, que tengo ¿cómo se llama? Un birrete. Pues nada, birrete. Uy, sí, vale, he visto esto, me ha dado susto, como que se me había bloqueado. Aquí está guardado.
Y me voy a mi carpetita y aquí tengo la tesis. ¿Ves qué bien? ¿Qué tengo que hacer? Pues nada, mirar a ver si está todo bien. El título fenomenal, el autor muy bien. Mira, esto no está bien. ¿Por qué? Porque ha puesto también como autor al director de la tesis. No, o sea, Bruno González es el director, pero no es el autor. Solamente en las normas APA solamente aparece el autor, no el director. Pues lo quitamos. Importante, como es este tipo de documento, como lo que se llama literatura gris, ¿no? Tesis, TFGs, TCMs, que no están en los cauces habituales de distribución editorial, se suele poner qué tipo de documento estoy consultando, porque es un documento muy específico, pues lo ponemos aquí, en tipo tesis doctoral. Tenemos que poner la universidad en la que se ha defendido la tesis, que es la Universidad Complutense de Madrid. Si luego en otros repositorios o en otros catálogos veis facultad, universidad, facultad, departamento, no. APA solo nos pide el nombre de la universidad. Bien, la fecha, la URL, veis de EPRINTS, y luego también es importante que pongamos archivo, el repositorio institucional donde está alojada esta tesis, ¿veis? Si yo quiero ir al texto completo, ¿a dónde me lleva? A ePrints Complutense, que es nuestro repositorio institucional. Pues vale, ePrints Complutense. Y ya tendría mi referencia completísima y me saldría perfecta. Y vamos a dejar para lo último la legislación, que siempre es lo más peliagudo. Bueno, es importante que sepamos, tengo aquí una ley que he cogido, una ley en el BOE, que APA, a ver, no hay una norma APA para citar legislación. O sea, APA cita la legislación y la jurisprudencia siguiendo lo que se llama el Blue Book, que es un sistema que se adecua al sistema legislativo, es un estilo que se adecua al sistema legislativo estadounidense. Claro, no es nuestro sistema legislativo. Entonces, lo que se hace es una adaptación un poco de la norma APA al sistema legislativo español. Por eso no hay una norma, sino que suelen ser recomendaciones. Nosotros en nuestra guía hemos hecho una propuesta de cómo citar legislación. No quiere decir que tengáis que citar así. O sea, nosotros hemos visto cómo se cita la legislación en estilo APA en muchas universidades españolas y hemos optado por hacer una propuesta también con profesores pues de la casa que están acostumbrados a citar legislación en sus trabajos, pues hemos hecho una propuesta de cómo citar legislación. Pero es una propuesta, es una recomendación. Entonces, lo más importante es que vosotros os pongáis de acuerdo con vuestro tutor, con vuestro director y citéis la legislación de una manera uniforme. Una vez que empecéis con un sistema, haced toda la legislación de la misma manera y no habrá ningún problema, ¿de acuerdo? Ya, nosotros lo vamos a hacer con nuestra propuesta. Estamos en el BOE. A nosotros lo que nos gusta es siempre citar el texto consolidado, porque no solo vemos la ley original, sino luego todas las modificaciones que ha sufrido, cambios, derogaciones, etcétera. Entonces, vamos a ir al texto consolidado. Y cuando estamos en el texto consolidado, vamos a hacer clic en el permalink. El permalink también es como un identificador de legislación europea, es como también como un DOI, pero de legislación, ¿no? Para identificar toda la legislación que aparece en los diarios oficiales europeos. Cuando hemos hecho clic desde esta legislación consolidada en el permalink, veis que aquí tenemos un nuevo icono de Zotero, que es así como un parlamento, yo creo que es, ¿no? O un edificio de sala de justicia. Entonces, voy a guardarme la información. Bien, hacemos clic, tengo la ley, voy a ver cómo la ha capturado Zotero. A ver, no os asustéis, ¿veis? Aquí tenemos el Parlamento pone estatuto. Bueno, pues estatuto, ya está. Está bien, la ley de garantías, tal. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos que cambiar muchas cosas. El número de código es donde vamos a meter toda la información que tenemos que poner. Lo primero, el boletín donde se publica y el número. Control C, lo vamos a poner aquí. Control V. Boletín donde se publica, coma, el número. No, después del boletín se pone, espera que lo tengo aquí, que no me quiero equivocar, que con la legislación es lo más complicado. Bien. Ponemos la ley. Vale. Boletín, el número. Después del número, la fecha, que la tenemos aquí. La fecha no de la ley, de la ley, sino la fecha de publicación en el BOE. 27 de julio de 2006. De 27 de julio de 2006. Y a continuación, si quisiéramos, podríamos poner
las páginas. Pero nosotros, como hemos buscado el texto consolidado y vamos a dar el permalink, ya no es necesario que pongamos las páginas, ¿de acuerdo? No, hemos optado por no ponerlas, al poner, ya os digo, todas las modificaciones, derogaciones, etcétera. Todo el resto de campos los borramos, los dejamos en blanco, todo, menos la URL. De esta manera nos va a salir una referencia bastante bien en Word, aunque habrá que editarla un poquito. La legislación es como el caballo de batalla de cualquier gestor. No hay ningún gestor que cite bien legislación y hay que cambiar muchas cositas, pero bueno, es lo que hay. O sea, y además también os digo, normalmente si son pocas referencias bibliográficas se pueden incluir en el conjunto de referencias, pero si son muchas es mejor hacer aparte, en vez de meterlo en el listado de referencias bibliográficas, un anexo legislativo. Bueno, todo esto ya lo discutís con vuestros directores, vuestros tutores, etcétera. Ya que hemos introducido todo este tipo de documentos, perdonadme que me voy a alargar un poquito más, pero van a ser 5 minutitos, vamos a aprender a hacer las citas en Word de todos estos documentos que acabamos de guardar. Es que es importante centrarse en cómo lo guardas, porque en función de cómo lo guardes, luego te salen las referencias. Si lo tienes bien en Zotero, tienes bien la cita y la referencia, ¿no? Luego ya no tienes que cambiar nada en Word. Si no lo tienes bien en Zotero, tienes que cambiarlo todo. Así que es mejor hacer bien la base. Vámonos a Word. Y vamos a empezar a introducir citas. Vamos a ver, el estilo de citación APA es un estilo autor-año. Y en APA podemos hacer citas. El autor va solamente el apellido, no se van iniciales ni nada, lo que es la cita. Y podemos hacer citas entre paréntesis o citas narrativas. Quiere decir que yo al autor lo incorporo en el discurso, lo incorporo en el texto, lo saco del paréntesis. Vamos a introducir una cita entre paréntesis. La primera, la más sencilla. ¿Cómo lo hago? Pues me pongo en el sitio del documento donde quiero introducir la cita. Lo primero que establezco son las preferencias del documento. Ahí voy a decirle en qué estilo voy a citar. Preferencias del documento y le digo que voy a citar en APA, séptima edición y el idioma en español, porque yo estoy escribiendo, como veis, en español. Ok. Y ahora quiero añadir una cita. Por defecto, bueno, yo tengo establecida la vista clásica de cita. Mirad, esto quiero que lo aprendáis. En Zotero tenemos dos formas de citar. Vamos a las preferencias de Zotero. Mira, vamos a establecer por defecto la vista clásica, que es la mejor. Editar, preferencias, citar, procesadores de texto. Y aquí, esto es lo que yo tengo marcado. Usar el cuadro de diálogo clásico, añadir cita. Es lo más cómodo para citar y para editar las citas, creedme, de verdad. Y después, en estilos, incluir las URLs de los artículos en las referencias. Esta casilla también tenerla marcada, ¿de acuerdo? Eso es importante. Ya sabéis, editar, preferencias, citar, procesadores de texto, usar el cuadro de diálogo clásico, añadir cita. Bien, vamos a Word. Y vamos a añadir la cita. Bueno, pues veis, es que así tenemos como en una ventanita emergente, tenemos toda nuestra biblioteca de Zotero. Es muy cómodo. Yo voy a citar aquí, ¿a quién voy a citar? Venga. Pues a Gil y Gil. Venga. Aquí lo tengo y, ok, ¿veis? Gil y Gil, porque son Gil y Gil et al, porque si son tres o más autores se pone el primero y luego et al. Et al es una abreviatura latina que de et ali y significa y otros. Gil y otros en el año 2019 tuvieron esta idea. A continuación voy a hacer la cita narrativa, es decir, cuando saco al autor del paréntesis y lo introduzco en el discurso. Ahí voy a citar, por ejemplo, pues a Delgado Blas. Entonces voy a decir, Delgado Blas, y aquí ya lo que tengo que introducir es el año. Delgado Blas, su referencia Delgado Blas, en su tesis, ¿os acordáis? De la emergencia y diseminación. ¿Qué tengo que decir? Que lo voy a omitir del paréntesis porque ya lo he puesto en el discurso. Selecciono omitir autor. Ok. Delgado Blas en 2021 descubrió Trurum. Después, podemos hacer citas múltiples porque esa idea está presente en distintos documentos de donde yo lo he sacado. ¿Cómo lo hacemos? Pues es que es igual de sencillo. Añadimos cita. Vamos a la opción fuentes múltiples y vamos a seleccionar diferentes. Por ejemplo, una tesis. Vamos a volver a poner a Delgado Blas. Lo ponemos. Luego vamos a añadir un capítulo del libro que va a ser, pues, a tal. Lo ponemos en la cita. Y luego vamos a añadir pues, un artículo. Vamos a quién añadimos. A Hernando. Venga, a Hernando. Lo ponemos. ¿Veis? Tenemos aquí estos tres artículos. Y ok, o sea, tres artículos no, tres documentos diferentes, tres tipos de documentos. Ok.
¿Veis? Tengo las citas perfectamente hechas, ordenadas por orden alfabético de autores. ¿Veis? Se ordenan por orden alfabético de autores, no por año de publicación, como lo estáis viendo. Ahora vamos a citar a un autor grupal. Por ejemplo, ¿os acordáis del CDC, el Centers for Disease and Control, ¿no? Cuando citamos a un autor grupal, nos dice la norma APA que la primera vez que lo citemos, siempre lo tenemos que citar con su nombre extenso. Y si ese organismo tiene una abreviatura por el que es ampliamente conocido, pues mirad la APA, ¿no? American Psychological Association, APA. Pues a partir de la segunda cita y las siguientes ya podremos citar con la abreviatura. Entonces, vamos a hacer esto con el CDC, que también es una abreviatura ampliamente conocida. Pues vamos a citar primero el informe o la página web del CDC. Vamos ahí, add edit citation, vamos aquí, era el Centers for Disease, pero tenemos que hacer una cosa. Mirad, APA nos dice que seleccionamos la cita y le damos a mostrar editor, porque tenemos que editar la cita. Nos dice que la primera vez la vamos a citar de forma extensa, pero a continuación, las siguientes van a tener que aparecer en forma abreviada. Entonces, en la primera cita tenemos que añadir entre corchetes, ay, que lo he hecho mal, aquí. Uy, perdón. Vale. Entre corchetes, la abreviatura. Ya en las siguientes citas solamente vamos a poner la abreviatura, pero antes tenemos que anunciarlo, ¿veis? Pues esto lo hemos hecho con el editor. Lo hemos introducido, ok. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Y en la siguiente cita, ya solamente la forma abreviada. Pues añadimos el Centers for Disease y aquí si tenemos que cambiar de la forma extensa a la abreviada. Mostrar editor y cambiamos de la forma extensa a la abreviada. ¿Veis? Perfecto. Ahora vamos a hacer, ¿os acordáis de las citas directas? Aquellas notas que hemos cogido para nuestras citas directas, vas a ver qué fácil se ponen. Yo os dije que había seleccionado en el artículo de ALOS cuál era la definición de resistencia antibiótica. Pues voy a insertarla ahora mismo, voy a insertar ese texto. Añado cita. A mí me gusta hacerlo desde aquí porque desde añadir nota se mezclan todas las notas y yo no controlo bien. A mí me gusta de esta manera que lo tengo todo muy organizado. Voy a los, recordad que habíamos creado una nota, aquí la tenemos, ¿verdad? De menos de 40 palabras, como es menos de 40 palabras, entrecomillada. Selecciono y OK. Mira, bueno, me ha cambiado el tipo de letra, no worries, lo arreglo. Vale, ya está. ¿Veis? La resistencia antibiótica se define como la capacidad de una bacteria para sobrevivir. Lo más importante es que nos ha hecho la cita perfecta. Aquí ponemos el punto después. Las comillas, el autor, el año y la página donde está este texto, donde está esta cita textual, esas palabras literales del autor. Cuando la cita tiene 40 o más palabras, acordad que antes la hemos hecho, ¿de quién la habíamos hecho? De Rodríguez Baño. Pues vamos a hacerla también con bloque aparte y con sangría. Vamos a la pestaña de Zotero, donde está nuestra barra de herramientas de Zotero. Era Rodríguez Baño. Desplegamos la cita que hemos creado antes, la nota que hemos creado antes, la textual. OK. Nos dice el APA que no, en este caso, no lleva comillas. No lleva comillas. Y en este caso, el paréntesis va después del punto. APA es así de especial. Y hemos dicho que con sangría. La sangría, según las normas APA, las americanas es de media pulgada. Nosotros hemos hecho el cálculo y es una sangría aproximadamente de 1,2. Pues ya está, le metemos la sangría. Sangría de 1,2. ¿Nos ha quedado? Perfecto. ¿Veis? Muy fácil. O sea, hemos ahorrado un montón de trabajo. Y ya para acabar, vamos a hacer dos citas. Fuentes secundarias.
Cuando no podemos leer nosotros estamos leyendo un artículo, por ejemplo, el artículo de Alós, y Alós a su vez cita a otro autor. Y yo quiero, y me parece que es muy interesante lo que está comentando de ese autor, y yo quiero ir a la fuente original para ver si realmente lo que me está diciendo Alós es lo que mismo que dice el autor original, pero por cualquier motivo, porque el artículo es muy antiguo, porque no lo puedo conseguir de ninguna de las maneras, no lo puedo citar. Siempre tenemos que citar las fuentes primarias, pero cuando no las podemos conseguir, podemos citar esas fuentes primarias a través de la fuente secundaria en las que las hemos consultado. ¿Cómo hacemos una fuente, cómo hacemos esa cita secundaria? Pues esta suele todos al empezar nos liamos un poquito, pero mirad qué sencillo es. Pues mirad, yo tengo aquí hecho un ejemplo, y es que en el artículo que habíamos leído de Alós, con el que habíamos trabajado, era esta resistencia bacteriana, en la referencia número 95, es un artículo que está publicado en Lancet Infectious Diseases, y a mí me interesa muchísimo, pero por lo que sea, es un artículo de suscripción, mi biblioteca no tiene suscrita la revista, no tengo ningún medio para conseguirla, pero quiero citar esa información del Livermore, ¿no? Del Livermore que publicó en el año 2005. Entonces, le voy a decir, bueno, realmente esto lo dice el Livermore, pero yo lo estoy citando tal y como aparece reflejado en Alós. Entonces, mira cómo la construyo. Hemos visto que el autor es Livermore y que publicó en 2005. Pues me voy a mi Word y digo, voy a insertar una cita. Otero, insert una cita. Y, importante, yo lo he consultado en Alós, pero prefijo. Tengo que construirla así. Livermore 2005, como se citara directamente, cómo se cita en Alós, que la tengo seleccionada. ¿Veis? Mirad qué bien sale. Livermore 2005, como se cita en Alós 2015. Eso es una cita secundaria. En mi lista de referencias solo va a aparecer Alós, porque yo solamente he consultado realmente el artículo de Alós. ¿De acuerdo? Y luego la legislación. Más, como sabemos, la legislación es un mundo aparte, pero vamos a citar. Lamentablemente hay que editar tanto la cita como la referencia. Esto no nos queda más remedio. Normalmente la legislación, pues ya te digo, lo nuestro es una recomendación. La primera vez se suele citar en el cuerpo del texto, y la primera vez se cita como más extensa la ley, el número de ley, la fecha y de lo que trata, ¿no? Vamos a añadir esta ley la ley está de garantías y uso racional de los medicamentos. Y la vamos a editar. Bueno, la voy a poner para que veáis cómo queda. ¿Veis cómo queda? Aquí nos pondría, ¿veis? SF. Esto lo tenemos que editar. Eso no lo podemos dejar así, pero nada, no pasa nada, se edita. La seleccionamos y la editamos con nuestro editor, que para eso lo tenemos. Y decimos, pues, que le vamos a quitar los paréntesis, le vamos a quitar el SF y ya está. Ok, ¿no? Y aquí ya está, ya tenemos la ley. O sea, es la ley establece, y tenemos la cita de la ley. Si luego se vuelve a citar, normalmente se abrevia. Si la ley tiene una abreviatura que es conocida, pues como la LOU, la Ley General del Poder Judicial, el LGPJ, todas estas que se saben por siglas, pues se ponen las siglas. Si no se conoce, no tiene una sigla por la que se conozca, pues se pone más, normalmente, para citarle un abreviado, con poner la ley 29.6 de 26 de julio, establece ¿Cómo sería? Pues otra vez la ley, editamos y lo dejaríamos solamente con esto, ya sería suficiente. Pero ya te digo, esto es más rollo porque hay que editar al mismo tiempo siempre la ley en la cita y luego en la bibliografía. Vamos a la bibliografía y ya acabó. Para que veáis que bien sale. Cuando he acabado de insertar mis citas, voy a insertar las referencias bibliográficas. Y es nada, me pongo en el lugar del texto donde quiero que vayan, del documento, añadimos bibliografía. Y aquí la tenemos, la vamos teniendo. ¿Veis qué bien sale? Vamos bajando, vamos bajando. Esto está todo fenomenal, todo vamos bajando, todo completito, todo, tal cual nos dice APA. ¿Qué es lo que tendríamos que retocar? Porque todo esto es que nos sale fenomenal, ¿eh? Ya os digo que
lo hemos estado revisando y es que tal cual, poniendo la información en los campos que os hemos dicho, sale muy bien. ¿Qué tendríamos que retocar? La ley. La ley siempre tenemos que retocar. Pues nada, la retocamos, pero es mínimo lo que tendríamos que retocar ya según nuestra recomendación. Entonces, seleccionamos y decimos que queremos evitar la bibliografía. No toda, solamente la ley. La ley. Y aquí tengo el editor, igual que lo tenía antes para la cita. Pues la ley de 26 de junio de garantías de uso racional de medicamentos y productos sanitarios. Aquí vamos a poner un punto, quitamos la coma y se suele poner en cursiva el boletín y el número. Esto lo ponemos en cursiva, que lo tenemos en cursiva, y como esto es un permalink, pues y no cambia, pues no tenemos que poner recuperado de la fecha. Y ponemos el permalink y ya tendríamos perfectamente aquí nuestra ley citada siguiendo las mismas pautas que hemos hecho antes. ¿Veis? Es muy sencillito. A ver si se me quita lo sombreado. No sé por qué, me ha quedado así, pero bueno, no pasa más. Pues eso es todo. No sé si, Cristina, voy a abrir la cámara, voy a ver cómo está el chat, no sé si que tenéis, me queréis comentar cositas. Espera, me voy a poner el audio y ya. A ver. Vale, Carmen, he ido contestando a una serie de cuestiones que tenían en el chat, pero ahora tenemos dos preguntas. Y nos pregunta Angie si en las leyes puedes nombrar quién ha creado dicha ley, por ejemplo, el Ministerio de Justicia o el Tribunal según el tema. Bueno, a ver, las leyes, ya os digo, es que me reverbero yo aquí. La legislación, podemos ponerla, hay en muchas ocasiones que lo que se opta es por poner, por ejemplo, el área jurisdiccional, ¿no? Pues poner todas las que sean de España, encabezan por España, y España, ley de España, ley orgánica, no sé qué, España, Real Decreto, todo por área jurisdiccional. Luego sería el área jurisdiccional de una comunidad autónoma, ¿sabes? Que irán igual, se pone las leyes internacionales. No sé si te refieres a eso, pero sí que se puede, o sea, la legislación la podemos un poco hacer como, siempre que sea, no sea una locura y sea todo uniforme, todo lo que pongamos, la podemos hacer de diferentes maneras. No sé si te he contestado o no. ¿O era eso justo lo que preguntabas? Sí, no sé. No contesté. A ver, por ejemplo, era esta de Angie. Estas, ¿no? En las leyes puedes nombrar quién ha creado. Sí, ya te digo, igual que la jurisprudencia, tú puedes encabezar España, Ministerio de tal, como autor, y luego añadir el título de la ley. Sí que se puede hacer. Eso es que tú adoptes una forma, ya te digo que son recomendaciones, tú adoptes una forma u otra, eso lo consensúes con tu tutor o con tu director, y luego ya toda la citación de la legislación y la jurisprudencia la hagas de manera uniforme. También nos pregunta Laura si es posible importar grandes cantidades de documentos. Sí, es posibilísimo. Claro que sí. El tema es que, claro, en esta sesión no hemos explicado cómo capturar en Zotero o sea, no hemos explicado el funcionamiento de Zotero, nos hemos centrado en cómo citar documentos concretos que nos quede luego bien en APA, pero en Zotero tú puedes ver, mira, voy a hacer voy a irme a PubMed, que suele capturar muy bien, ¿vale? Y lo vas a ver. ¿Veis? Mira, en esta página de PubMed yo estoy viendo ahora mismo 10 resultados, pero yo podría mostrar más, ¿eh? Yo podría decirle a PubMed que me muestre golpe, venga, pues 50 resultados, ¿vale? Y con Zotero, estos 50 resultados me los puedo llevar con un solo clic. ¿Ves que el icono ha cambiado de simbolito y ahora es una carpeta? ¿Por qué? Porque detecta un conjunto de referencias bibliográficas aquí. No solamente una referencia a un artículo, sino la referencia es de 50 artículos. Entonces, si hago clic en la carpeta, me permite con un solo clic bajarme los 50. Lo selecciono y me bajo a las 50 referencias bibliográficas. Mira, eso es así de sencillo. ¿Ves? En un clic del ratón. A ver.
¿Ves? Pues esto, si lo hacemos en varias bases de datos, seguramente vas a encontrar artículos que son exactamente iguales. Bueno, que vas a encontrar duplicados, te va a bajar el mismo artículo porque la revista está indexada en varias bases de datos. Entonces, cuando tengas los duplicados, Zotero te los va a mostrar siempre en esta carpeta por defecto, en elementos duplicados, y de ahí tú lo limpias. Es muy sencillo de hacer. Por aquí. Vale, yo te he contestado a Laura, yo creo que sí. No sé, ¿alguna cosita más? A ver. No, no veo ninguna otra pregunta. Nos vemos en la de Harvard. Yo en la de Harvard estaré como asistente en la sesión, una de mis compañeras, Ana Cabeza y Mireia Monge. A ver, si hay alguna cosita más. Gracias a vosotros, y perdonad que me he extendido, pero es que yo enseguida me vengo ahí arriba con Zotero, me gusta tanto. Si necesitáis, no sé si Cristina ha puesto los correos. Bueno, yo voy a poner el mío. Y Cristina, ¿te pongo el tuyo, Cristina? Lo pongo yo, si quieres. Ah, vale. Y Cristina, como estaba yo tan imbuida en mi sesión, ha puesto el Voy a ponerlo. Vale, es importante, las que necesitéis una certificado de asistencia, que lo solicitéis a través del formulario que os va a poner ahora Cristina, que os va a copiar y pegar. Es importante que hayáis entrado en el chat, bueno, no en el chat, sino que hayáis entrado en la sesión de formación de una manera identificada para que ahora después, cuando nos pedéis el certificado, nosotros podamos cotejar con el informe de asistencia que nos proporciona Teams y veamos que realmente estáis ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, si ahí tenéis de todos modos cualquier problema con el formulario, cualquier cosa, os voy a dejar también el correo del Servicio de Apoyo a la Docencia y la Investigación de la Biblioteca Complutense. Pues si necesitáis algo más, tenéis nuestros correos y yo creo que ya está todo. Si me he dejado alguna pregunta sin contestar o lo que sea, la edición de Zotero, bueno, las ha contestado todas Cristina. Cualquier cosilla, por favor, a nuestro correo, o si estáis ahí ahora mismo, abrís micrófono y nos preguntáis, como vosotros queráis. Espero que os haya gustado y de verdad que se cita muy bien. La APA 7 simplifica bastante. No sé si no me oigo yo o no me oís vosotros. Bueno, muchas gracias. Voy a cerrar ya porque veo que ya no hay nada más y nos vemos a la próxima. Un abrazo. Un abrazo, gracias. A vosotros.